Sí, son las 7:21. Economista Marco Morales, exdirector del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, con la venia de mis otros dos invitados, que reitero son el respetable economista Fernando Mosquera y Washington Herrera, también economista. El doctor Marco Morales lo hemos escogido porque seguramente es uno de los más estudiosos, los tres son estudiosos del tema del IES, que atraviesa por una circunstancia de desenlace no tan agradable de poder nosotros adjetivizarlo. Pero alguna vez tenemos que hablar de la quiebra del IES. El IES está quebrado. Oímos por todo escenario de comentario y convivencia ciudadana. Está solamente un panteonero instalado, disimulando la situación, controlando o apurando determinadas gestiones que maquillen la circunstancia por la que atraviesa una institución que desde niño nosotros, los de todas las generaciones, teníamos fe y esperanza, y nuestros padres y abuelos nos referían lo importante que fue descubrir este gesto solidario de un Estado que, organizando a la población, aseguraba de alguna manera la prestación especialmente médica y otros favores y méritos que hacían a la ciudadanía empleada, rigurosamente empleada. Además que convalidaba, digamos, una tarea laboral mucho más apegada a garantías y a leyes que beneficiaban a los trabajadores en todo tiempo y lugar. El IES era una pieza fundamental del porvenir ecuatoriano y de la seguridad de los ecuatorianos. Por eso llamaba Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que luego le desquiciaron. Noveleros, propagandistas y fundamentalmente gente que se enamoró de su dinero, del dinero ahorrado por miles y miles de ciudadanos. Seguramente nuestros tatarabuelos, nuestros abuelos, nuestros padres, generaciones infinitas de familias, unas que se beneficiaron en el lugar donde vivimos, por ejemplo, en una urbe tan bonita como es la ciudad capital, la ciudad de Quito. Eso lograron seguramente nuestros abuelos, heredaron nuestros padres y ahí estamos. ¿Cuántas familias tendrán que ostentar ese maravilloso ejemplo igualmente de solidaridad familiar y social? Porque vayamos recordando qué ha hecho el IES por nosotros y qué estamos haciendo nosotros por el IES. Por eso a Marco Morales le pedimos concretamente que nos aclare si el IES está quebrado. Buenos días Gonzalo, buenos días a Washington Herrera y a Fernando Mosquera, es un gusto compartir el panel con ustedes. Buenos días a los oyentes. El tema es muy complejo, de suyo no es un tema sencillo el que está atravesando la institución. Esta que yo digo es la institución más noble que tiene el Ecuador. Como usted le consta, Gonzalo, nosotros aquí en esta misma mesa, no de este año, de hace muchos años, hemos venido advirtiendo que el IES puede estar en esta crisis que actualmente está enfrentando. ¿Cuál es la crisis? La crisis se presenta en los dos sectores más importantes de la seguridad social, pensiones y salud. ¿Por qué este desquiciamiento de modo esencial? Por las malas medidas tomadas, por las medidas demagógicas tomadas. La primera, la del mes de marzo del 2015, retirar el 40% del aporte del Estado en subsidio al pago de pensiones.
2015, 2016, 2017, 2018. ¿Cuánto significa eso? A 1.200 millones por año significa 4.800 millones de dólares que dejaron de aportar. Pero eso no fue todo. No fue todo el tema de la famosa ley de justicia laboral, así le dijeron, justicia laboral, sino que a finales del mismo 2015, el Consejo Directivo de la época, que hace en el mes de noviembre, dicta la resolución 501. Y la resolución 501 tenía un nefasto propósito: retirarle del 9% de aporte para pensiones, le retiró algo más del 4% de aporte para pensiones para destinarlo al Fondo de Salud. ¿Qué significaba eso? Un desangre de aproximadamente 1.000 millones al año. Entonces, 2.200 a cualquier sistema lo van quebrando. A esa época, el instituto ya había hecho un poquito, no vayan a creer que un gran fondo, un pequeño fondito de aproximadamente 12.000 millones de dólares, sí, para el pago de pensiones. Doctor Morales, la usted reserva. que ocupó la dirección general del instituto, ¿tiene algún equívoco que reconozca o se arrepiente de algún episodio que usted haya protagonizado, que fuimos testigos de un seguimiento muy celoso de su parte, pero en buena lid, tal vez se equivocó? ¿Cuándo usted contribuyó a un equívoco de un montón de generaciones administrativas del IES? Bueno, nosotros de nuestra administración y en nuestro gobierno, yo siempre señalo una cosa. Se refiere al naranja, al gobierno del doctor Rodrigo Borja, sí, a ese. Hicimos una serie de esfuerzos. Y de Raúl Recuerdo, y claro, la presidencia del Consejo Superior, así se llamaba en esa época, la tenía el ingeniero Raúl Vaca. Que era vicepresidente. Era el presidente del Consejo Directivo, del Consejo Superior del IES, y con él tomamos muchas medidas e hicimos muchas cuestiones en beneficio del ser social, de todo el cúmulo de sociedad. Fíjese, por ejemplo, entre lo que yo recuerdo, en nuestra época se implementó el mayor número de dispensarios para el Seguro Social Campesino, más allá de 350 dispensarios. Es decir, se expandió esa red. Se expandió la red de afiliación a los trabajadores autónomos, a los emprendedores, a los trabajadores por cuenta propia. Implementamos nuevos hospitales, inauguramos algunos hospitales, con muy poco hicimos mucho más. Solamente les recuerdo para que tenga usted datos, y eso con seguridad corroborará Washington. El gobierno del doctor Rodrigo Borja. Washington Herrera. Sí, claro. Exsecretario general de la administración del gobierno que nosotros recibimos el Estado, luego del gobierno de Febres Cordero, con una inflación que superaba el 100%. Entonces, imagine usted en qué momento tan crítico es el que se recibió. El gobierno no tenía un centavo en caja. A mí me cupo la satisfacción de poder pagar la 14ª pensión al siguiente día de lo que fui posesionado como director general. ¿Y cómo dice que no había plata? Gracias a un préstamo, gracias a un préstamo que nos hizo el gobierno, ¿sí? Un préstamo en esa época. Y yo le decía a Washington Herrera en una mesa, esta vez necesitamos que ustedes nos inyecten recursos. Nosotros terminaremos. Después acabaremos con todas las reservas. Nosotros no había de los diferentes gobiernos. Es que no había. Que prestaban. Es que en la seguridad social no había. Y recuerde usted que se decía que el IES está quebrado. El IES estaba en peor situación que la que está en este momento, en esos momentos. Sí, era muy crítico. La prensa nacional, usted, no en esta emisora, sino en la calle, en La Páez,
¿sí? Hablábamos de la quiebra del Seguro Social. Pero en esta misma emisora. En la misma emisora, claro, en distinto local, nada más. Sí, así es. ¿Sí? Hablábamos de la quiebra del IES y nosotros hablábamos de que le vamos a dar sostenibilidad y sustentabilidad al IES. ¿Qué falló en ese tiempo, doctor Washington Herrera? Ya nos correspondió comenzar por la parte de izquierda democrática en el gobierno nacional y en su responsabilidad de regentar la institución aseguradora. ¿Qué recuerda usted? Yo creo que hay que tener clara la idea de que el IES es de los afiliados y para los afiliados. El IES es de los afiliados y para los afiliados. En consecuencia, tenemos que lamentar que con el dinero de los afiliados, los malos políticos han hecho demagogia a tal punto de que se han creado partidos políticos con ese dinero de los afiliados. Se ha hecho regalos. Se ha hecho regalos. ¿Qué partidos reflotaron de la nada y se convirtieron en el partido Avanza? Avanza, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, la constitución del IES como monopolio de la seguridad social en el Ecuador es perniciosa, porque eso permite abusos, corrupción, y todo monopolio no tiene competencia. Correcto. Entonces, cuando usted no tiene competencia, hace lo que le da la gana con el dinero de los afiliados. Por ejemplo, la política clientelar de los últimos 6 años, incluyendo el 2018, ha determinado que los empleados del IES se dupliquen de 19.000 a 38.000 en 6 años, de los cuales 4.000 son empleados administrativos. En esta hora digital en donde más bien hay que utilizar menos empleados. 4.000 son empleados administrativos. Entonces, yo estoy de acuerdo que se hagan todos los diálogos posibles, todos los diálogos que deseen hacer los dialogantes en lugar de gobernar. Y creo que inmediatamente hay que hacer una auditoría de personal para sacar a los pipones de la seguridad social. Inmediatamente. Paralelamente a los diálogos que quieran hacerse, hay que hacer una auditoría de personal para sacar a los pipones del seguro social y de esa manera imponer una política de austeridad inteligente para ahorrar dinero, porque nadie habla de eso. Todo el mundo dice hay que aumentar los aportes, hay que aumentar la edad, pero nadie habla de la eficiencia del aparato administrativo y hospitalario. Porque el IES es primero para los afiliados. Sí. ¿Dónde es para las pensiones de los afiliados? El gasto dispendioso de esos años. Estoy mirando que 4.000 empleados administrativos, no me refiero a los doctores, a los médicos, enfermeras, no, administrativos, en la era digital, en donde más bien se eliminan empleos, porque hay en los métodos digitales, se han aumentado 4.000. Esas son políticas clientelares y que también las abrigó el borgismo. También se come el presupuesto, porque en realidad primero tienen que ser las pensiones, luego la salud. Los familiares de los afiliados tienen que ser atendidos por el Ministerio de Salud. Los afiliados tienen que ser atendidos por el Instituto de Seguridad Social. ¿Demagogia? Y por otro lado, por supuesto que es demagogia y política vigente. Clientelar. Y por otro lado, hay que cobrar a los empleadores morosos y tramposos. Hay juicios coactivos que duran 12 años, 13 años. No puede cobrar el seguro, las deudas de hace 12, 13 años, por favor. Los patronos, y hay que mirar bien. ¿No cree? Hay empleadores patronos tramposos que han cambiado no pagan. La denominación de sus empresas o les han subdividido. Por eso hablo de empleadores tramposos. No quiero decir que todos son, claro, pero hay empleadores tramposos, deudores que no pagan las aportaciones al seguro. Y por otro lado, quiero referirme, finalmente quiero yo referirme a la utilidad del banco. Historia. A ver, vamos a ver. El banco del IES
tiene razón de existir un banco que consume 14 millones de dólares anuales. Si ahora los préstamos quirografarios son por la vía digital. ¿Quién fundó ese banco? El gobierno de Correa. Eso no tiene razón. ¿Con qué de propósito cree usted que fundó? Clientelar, política clientelar, aumentar empleos, porque fue una especie de explosión de emplear para tener el favor político y ganar las elecciones de modo contundente a través de la política clientelar con la plata de los afiliados. Fernando Mosquera. Yo voy a referirme a lo que encontró la Contraloría General del Estado, primero saludando a los caballeros de la mesa, a su amplia audiencia, a usted, Gonzalo, a los informes de la Contraloría que conjuntamente con Marco Morales hemos sido veedores de este proceso de 44 exámenes que al comienzo fueron 27 y que los veedores indicamos otros temas que estaban pendientes y que llegan a 44. Entonces, si es que lo que voy a decir alguien quiere comprobar, puede ir a la página web de la Contraloría y ver que ahí está. Es mucho más grave de lo que dice este rato Washington. Cuando comenzó el correísmo, habían 12.500 empleados. Cuando terminó el correísmo, 38.157. Lo grave es que de los 7 últimos años que pudo controlar la Contraloría por su ley y verificar el manejo administrativo del instituto, 4.000 no tuvieron autorización del Consejo Directivo. Y podemos decir, lo que decía Washington, no me refiero a los médicos, sino a los administrativos. Esos administrativos fueron diezmados de su sueldo. Es decir, les cobraban mensualmente un dinero para que vayan a cuentas del partido de gobierno y a otros partidos que estaban en formación como Compromiso Generacional, etcétera, y mucho de ese dinero, como no eran reconocidos legalmente, fueron a cuentas que manejaban particularmente algunas autoridades del Seguro Social. Eso es gravísimo, por eso están enfrentando con la Contraloría juicios de tipo penal. Primera cosa. En segundo lugar, quiero referirme a lo que decía Marco Morales. En el año 2017, el Fondo de Salud tenía una deuda que superaba los 2.500 millones de dólares. Graciosamente, indicando que no hay un reglamento, se desconoció esa ley, esa deuda. ¿Por qué? Porque el IES ni el Ministerio de Finanzas habían cumplido una disposición de la Contraloría de hacer una comisión interinstitucional que defina la deuda entre el Estado y el IES. Dijeron que no había deuda. Entonces, esa deuda siguió creciendo. A ver, pero no nos saltemos. ¿Por qué dijeron que no había una deuda, Fernando? Porque no había un reglamento y que no estaba contabilizado adecuadamente la obligación que tiene el Estado para jubilados y enfermedades catastróficas. Era un lavatorio de manos. Un lavatorio de manos que graciosamente ese consejo directivo que dijo Marco hace un rato tomó esa decisión. Pero permítame. ¿Quién lo lideraba? El señor Espinosa. Ya. ¿Qué es lo que siguió pasando? Que esa deuda al 2018 ya llegaba a cerca de 3.600 millones de dólares. Como se relajó el asunto de anotar contablemente estas deudas, hay más de 2.000 millones de dólares que necesitan la pericia médica, que necesitan la auditoría médica para poderse incorporar a la contabilidad. Solamente por salud el Estado le debe más de 5.000 millones de dólares, más los 5.000 millones de dólares que dijo Marco. Pero no le conviene al gobierno cuantificar y precisar, pero digamos, hay disposición de la Contraloría y tenían 90 días para que esa comisión... ¿Y de eso cuántos días han pasado? Han pasado más de 90 días y por eso es que estamos exigiendo ya resultados de esa comisión interinstitucional. ¿Para qué? Perdona, ¿qué tiene que hacer este momento el señor Contralor si han pasado los plazos? Tendría que tomar las decisiones administrativas, incluso destitución de quien tenía que cumplir, tanto del Ministerio de Finanzas como del propio Seguro Social. O sea, ¿votarle al panteonero? Mire, hay temas que seguramente generan cierta resistencia debido a la crisis fiscal que vive este rato nuestro país. El problema fiscal es realmente muy complicado.
pero debería comenzarse... ¿Qué es peor? ¿Deberle al IES, no pagarle al IES? Prácticamente ponerle en el filo del abismo al IES, a un tingazo de que a alguien se le ocurra otra medida adversa a su estatus financiero, o salvar los cargos públicos de este momento, o Mire, los gastos estatales o de gestión pública de este momento. ¿Qué convendría a un presidente que tenga responsabilidad histórica, digamos, socialmente hablando? Posiblemente la decisión es que la bomba le explote al siguiente gobierno. Pero yo creo que si se toman decisiones que no necesitan ni consenso nacional, como ha dicho Washington, la racionalización del aparato burocrático del IES, que le cuesta una barbaridad de dinero al afiliado, porque nos pagan con el dinero nuestro que estamos aportando. En segundo lugar, arreglar el tema de la deuda de salud mediante la emisión de bonos a largo plazo para que no sino incluso y los otros gobiernos vayan terminando esta obligación que le hace mucho daño al fondo de pensiones. Adicionalmente, creo que es conveniente también ver la posibilidad de capitalizar esos más de 5,000 millones que con esa mal llamada ley de injusticia laboral dejaron de pagarle el 40%, que apenas este rato, lo que decía Marco, debería tener el seguro cerca de 13,000 millones de dólares. Tiene cerca de 7,000 por esos 5,000 millones y más que no recibió. Eso apenas es el 7% del PIB. Mientras países como Uruguay, como Chile, tienen el 70% del PIB en fondos previsionales. Mire, nuestra deuda externa actual es 10 veces más de lo que tiene el seguro en el fondo de previsión para el pago de pensiones. Marco, parece que Washington Herrera no tiene convicción de que eso está ocurriendo. Hizo un gesto que me gustaría nos esclarezca, porque para eso estamos. Sí, economista. A mí me parece que tenemos que entrar a hacer una cirugía mayor. Nos acercamos al micrófono, economista. Una cirugía mayor. Yo creo que la existencia de un monopolio estatal ya no puede dar más. No podemos seguir componiendo, haciendo estas medidas, estos reclamos, cuando sabemos que si se mantiene la actual estructura del IES va a pasar lo mismo en los próximos 10 y 20 años. Hay que eliminar el carácter monopólico de la seguridad social y para eso hay que hacer una nueva constitución en el Ecuador. Hay que 10 expertos constitucionalistas, 10 sabios, hagan un texto constitucional, y liberen al Ecuador del monopolio de la seguridad social, porque nunca se va a componer si no tiene una competencia. Entonces hay que crear seguros privados, porque la clase media en este momento paga la contribución del 20% por cada trabajador al seguro social. Solidaridad, sería un experimento nefasto. Se mantiene el espíritu de solidaridad, porque no se paga dos veces. Su ex compañero de gobierno dice que es un propósito nefasto. ¿Por qué? A ver. Bueno, yo creo que es la única manera de que se pueda corregir la demagogia política que ha capturado el dinero de los afiliados, porque el IES es de los afiliados. Y la demagogia política de un montón de gobiernos, ¿se ha tomado ese dinero? ¿Ese patrimonio? La demagogia política ha terminado con el IES. ¿A través de qué? A ver, un ratito. Yo conduzco el programa. Pero que deje esclarecido es lo que... ¿A qué demagogia política refiere? ¿A qué gesto administrativo, contable, financiero, macrofinanciero responde esto? Por ejemplo, estamos por demagogia atendiendo en las atenciones de salud a personal que no contribuye al IES. En eso se ha gastado 980 millones de dólares cada año, sin que ingrese un solo centavo. Eso es demagogia. Eso es demagogia. Yo creo que aquí hay que hacer una cirugía, olvidarse de todas estas cosas y componer todo, y hacer una nueva constitución, eliminando el monopolio del IES
para que haya una competencia, porque de lo contrario vamos a seguir de aquí en 15, 20 años en lo mismo, La certeza y la seguridad financiera debe ser el eslabón más importante, digamos, en la organicidad que tenga el IES, que siempre ha tenido. Pero de un tiempo a esta parte dicen que ha habido gestos demagógicos, planteamientos que se apartaron del signo de solidaridad, pero mucho más del signo eficiencia. Mal administrada la institución. Se han tomado los gobiernos de turno, es lo que comenta todo el mundo. ¿Usted qué dice como exdirector, doctor Morales? A ver, varias cosas. La primera, nosotros cuando recibimos del instituto en el año 88, recibimos con 21,000 servidores. Y cuando yo dejé el instituto en el año 91, dejamos con 14,000 servidores. No compramos renuncia a nadie, no hicimos pagos, no hubo las angustias de la salida. Es decir, hicimos una racionalización de manera totalmente técnica. Yo debo decir que por la atención detuvieron al vaquismo que se declaraba dentro de Izquierda Democrática una opción muy respetable por su líder y por los afanes de socialismo democrático que le adornaban, verdadero socialismo democrático, que eran las creencias fundamentales de Raúl. Es decir, no es por los temas clientelares que cambia un Estado, no es por eso. Es por temas de convicción, es por temas de producción, de productividad y de competencia. Ya podríamos hablar de esto mucho más largo, pero hay que ir poniendo cifras. Son 380 millones por año que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de nuestros bolsillos, de los bolsillos de los afiliados y de los empleadores, paga por el tema de atención médica a hijos de afiliados y a la cónyuge del afiliado. Eso no tiene financiamiento. 380 millones de dólares al año. Pero bueno, aquí se ha puesto un tema que es crucial, que nosotros ya lo venimos viendo y yo obviamente no estoy de acuerdo. Respeto esa opinión, respetabilísima, ¿sí? Pero la gente se equivoca por lo siguiente. Perdone, doctor, ¿con qué no está de acuerdo? Con el tema de privatizar la seguridad social. ¿Por qué no estoy de acuerdo? Porque en el momento en el que se privatiza la seguridad social, gente como Washington Herrera o como yo, no tendría este rato un solo centavo de pago de jubilación. Yo quiero poner mi propio ejemplo. Yo he hecho aportes importantes económicos para el tema de pensión. En ese ahorro fue aproximadamente de $15,000 durante toda mi vida de aportes. Los aportes que nosotros hemos hecho superan, no es el 20%, pues. Es un poquito más del 9%, no es el 20% para pensiones. Bueno. Es un poquito más del 9%. Sí, sí. El tema de ese aporte, $15,000. Multipliquemos por 3 porque he tenido ganancias importantísimos, $45,000. Yo ya llevo 4 años como jubilado, ya le estaría debiendo al IES. ¿Sabe cómo se hace el reparto, Gonzalo, en los temas de capitalización? A uno le dicen muy bien, el ahorro que usted ha percibido durante toda su vida es de $15,000. ¿Cómo quiere que le distribuyamos? ¿En 15 mensualidades de 1,000? ¿En 30 mensualidades de 500? ¿O se lo entregamos los $15,000 en este momento? Y para dejar este tema lo suficientemente claro, hay que saber bien que el tema de pensiones en el Ecuador se financia con el aporte del jubilado, con el aporte del 40% de el Estado y con los aportes de las generaciones que están aportando para ese fondo. Eso es lo preocupante. Lo que debe preocupar a los ecuatorianos es que la base de aportantes vaya disminuyendo en el tiempo porque los jóvenes de ahora no tienen el número de hijos que tenían los jóvenes antaño, ¿sí? No les gusta tener, se casan tardíamente, tienen 1 o 2 por pareja y entonces ¿cuál va a ser el soporte a futuro?
Eso es lo que nos debe preocupar. No nos debe preocupar el capital humano, ¿no? No nos debe preocupar que los fondos de la seguridad social vayan a ser manejados por el sistema bancario y financiero. ¿Qué puede pasar con el universo de aportantes, doctor Mosquera? Gracias. Unas precisiones en esta agradable controversia entre los dos amigos y colegas. Lo que se aporta a la seguridad social entre empleador y trabajador es el 20,6%. De eso, en el sector privado, el empleador paga el 11,15% y la diferencia el trabajador. En el sector público es al revés. Y también en los trabajadores bancarios es mayor el aporte y el Estado aporta menos. Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, de ese 20,6% a pensiones iba antes de la malhadada 501 el 8,66%. En un borrador actuarial que trascendió a la prensa, manifiesta los responsables del cálculo actuarial. Es un borrador que no está auditado, que no es un documento oficial, pero que el rotativo quiteño lo accedió. Habría que sumar el 4,77% para que en el futuro no haya desbalance actuarial. Actualmente, en la situación que está nuevamente pagando el 40%, que no es el total de las deudas del Estado con el IES, tenemos un déficit actuarial actual ya de 24.600 millones de dólares, para ser fácil, Gonzalo, 25.000 millones de dólares. Entonces, ¿qué pasa? Que para poder tener un balance a futuro, porque a veces se dice, se tiene que tener más aportantes para que sea sostenible el sistema. Eso es dinero para hoy y hambre para mañana, porque en el futuro esos más aportantes van a pedir pensiones. Entonces tiene que hacerse un estudio. ¿Cuál es la operación, estratégica para cambiar la realidad financiera de la institución? Esto, si el presidente de la República, licenciado Lenín Moreno Garcés, el señor presidente del Consejo Directivo... ¿Quién no está muy bien advertido, que digamos, de lo que está ocurriendo en la institución? Sí, creo que sí. En varias ocasiones la Mesa de Seguridad Social o la veeduría nos hemos reunido con autoridades y les hemos dicho la situación grave, y ellos han sido portavoz con el presidente de la República, pero hay otros problemas más graves, económicos y políticos, que seguramente dicen, bueno, eso puede esperar un poco, pero el asunto es que la bomba va a estallar en poco tiempo. Mire, solamente le doy un dato, Gonzalo. Para el pago de pensiones se necesita anualmente más de 4.000 millones de dólares. ¿Cómo se financia eso? Comparte el aporte del 40%, con los nuevos aportes y en este momento con desinversión de las reservas del Fondo de Pensiones. Para el 2019, lo que el Estado le debió pagar al IES son más de 1.700 millones de dólares, y en el presupuesto le van a pagar 1.240. En el año 2019, el IES tiene que volver a vender 500 millones de dólares de sus reservas. Eso es insostenible. Si es que tenemos en un fondo de pensiones cerca de 7.000 millones de dólares y pagamos pensiones 4.000 millones, más lo que recauda 2.000 millones cada año de los nuevos aportes, ¿para cuánto falta eso? No más de 8 millones, de 8 años. Entonces el asunto es crítico y por lo tanto, lo que decía Washington hace un rato, hay que ponerse a conversar entre abogados, expertos en seguridad social, economistas expertos en finanzas, en inversiones del seguro social, los académicos, etcétera, porque esto hay que solucionar. Es un tema que lo ha analizado profundamente la Mesa de Seguridad Social, donde están personalidades como Rodrigo Ibarra, como Carmen Corral, como Gladys Palán, gente que conoce, como Ramiro Vega, el actuario que nos visita permanentemente. Entonces hay que tomar decisiones políticas. Fernando, Washington, con respeto a los tres, y Marco, fue muy comentada favorablemente, desde luego, la iniciativa que surgió en la administración Moreno y que fue escuchada por el Contralor General del Estado, por otras autoridades de rigor, y tuvieron la iniciativa de ensamblar un colegiado de ciudadanos que nos representen a todos los afiliados, a toda la ciudadanía.
con buenos juicios de valor, pero se silenciaron. Creo que llegaron a cifras ya geométricas y interrogantes sin respuesta y destinos de dineros que no lograron los estudiosos detectar dónde podían encontrarse o dónde podían atrapar a los que se llevaron esa plata, que fueron gobiernos y gobiernos y gobiernos. Pero los aprovechados que hay en cada gobierno y en cada coyuntura, esos a través del IES deben andar, y se los ve. Andan bien, andan ricos. Y los ricos pendejos que nos quedamos en la cola, digamos, de la decepción, porque somos los decepcionados, los que hemos aportado toda nuestra vida laboral y nunca recibimos ni una pastilla. Nombran a unos veedores ciudadanos, vea, de la talla de Carmencita Corral, que nos roba a la Corte Nacional y se descuida de esto. Pero Carmen Corral seguramente debe haber enviado algún estudio o alguna sugestión importante de carácter técnico, porque ella sí que conoce a fondo desde el lado especialmente normativo. Ella fue intendente general de Seguridad Social. Carmen Corral, le nombran también a Joaquín Viteri al Tribunal Electoral, que era también... ¿A Rafael Ollarte también? Rafael Ollarte es un abogado que ha sido nuestro compañero en la veeduría de apoyo a la Contraloría. Porque la nómina era gigante, creo que usted no lo ubicó. Sí. Mesías Tatamuez, eso sí. El señor José Chávez. El doctor Francisco Huerta Montalvo en Guayaquil. El doctor Marco Proaño Maya. El doctor Solón Espinosa, Simón Espinosa, respetabilísimos caballeros. El periodista, ya dijimos, Simón Espinosa. El doctor Alberto López, médico muy conocido. Don Emilio Abdo. Nicolás Dueñas. Emilia Abdo. Es una economista del Banco Central. Ya. Ex Banco Central. Joaquín Viteri. Joaquín Viteri, que ahora está en el Tribunal de lo Pepe Chávez, ya lo dijimos. Alberto López. El médico. Y creo que faltan pocotón de... Creo que casi están todos. Ahí están todos. Ahí están todos, qué bueno. Entonces, ¿qué pasó con los estudios? Mire, nosotros llegamos hasta cuando se dieron a conocer los 19 primeros exámenes que tenían problemas en los fondos de pensión, estaban avanzando los estudios actuariales que estaban muy retrasados y especialmente el tema de infraestructura, es decir, hospitales, habían pasado cosas gravísimas en varios nuevos hospitales que se construyeron sin permisos municipales, sin estudio ambiental, se estaban hundiendo. Esas cosas la Contraloría los tiene en su página web si alguien quiere ver de todas esas irregularidades. Lo que necesita el IES es propuestas. Por Lo eso. que necesita el país afiliado son propuestas, no diagnósticos. Así es. Así es. Esa es la parte labrada. Marco Morales. A ver, algo más sobre el tema de la Contraloría. No, la propuesta. Ya no tenemos tiempo. El tema de la Contraloría es que son 45 exámenes aproximadamente. Los 24 ya entregó, 26 está por entregarse. Hay un tema de predeterminación de responsabilidades. Creo que está ya en la determinación de responsabilidades y Contraloría creo que nos llamará en los próximos días para hacer la veeduría final de los exámenes. ¿Qué significará esa veeduría general? Mire, ahí se ha determinado responsabilidades de todo orden, inclusive presunciones de determinación de responsabilidad penal, ¿sí? A más de 6 funcionarios del IES. Pero bueno, ese es otro tema. 60 más. A ver, ¿y no puede dar los nombres de los que están en esa situación? En los exámenes está solamente la función. No está el nombre porque tienen el derecho a la defensa. Podríamos conocer la función para intentar hacer un espionaje ahora que está tan de moda. Varias personas que estuvieron a cargo de los estudios actuariales para aprobar la 501, varias autoridades que debieron decir algo, como el propio órgano de control, cuando se aprobó la eliminación del 40%. ¿No?
de la superintendencia de bancos, de bancos que debió poner los informes y que se supone que no existen, puedo estar equivocado. También personas que estaban a cargo sobre los recursos humanos, personas que estuvieron a cargo sobre funciones de director general, etcétera, etcétera. Uno de ellos, incluso un miembro del Consejo Directivo, como ustedes saben, ha sido ya tomado preso en el Perú y él tendrá el derecho de defenderse mientras suscita esto. Directores de varios hospitales. Hay una persona que está detenida, ¿no es cierto?, que estaba próxima a salir y se le acaba de encontrar bienes en Miami de importante precio. Entonces, mire, son 60 funcionarios que tienen responsabilidad penal y que tendrán que defenderse en sus acusaciones en la fiscalía. La lista es larga, señor economista Washington Herrera, comenzando por el fugado en Lima. La lista es muy larga. ¿Por qué se capitaliza en la época de González la mayor parte de los males que le han ocurrido a la institución? ¿Tiene usted un resumen, como estudioso que es, de los errores cometidos por un sinnúmero de directores generales, con las excepciones en capítulos los más importantes? Hay excepciones. Hay excepciones. Ojalá los puedan mencionar. Yo creo que en este momento lo más importante es buscar cómo salvar la situación. Y tenemos un problema de fondo, cuál es el de que la economía va a estancarse, no va a crecer hasta el año 21. En consecuencia, va a haber menos empleos adecuados. En consecuencia, va a haber menos aportantes al IES. En consecuencia, van a disminuir los aportes del IES en lugar de aumentar. Entonces, hay que enfrentar eso. ¿Cómo hacer para crear nuevos empleos adecuados que aporten al seguro? Y eso ya no depende del Estado, sino depende de los empresarios que inviertan en nuevas producciones en estos 3 años, porque si no invierten ellos no va a haber empleo adecuado. Un crimen histórico, en mi opinión, socioeconómicamente. Segundo, ellos no quieren invertir, no sé por qué, no hay confianza, por más que se ha eliminado el impuesto a la renta para nuevas inversiones, no invierten. Por más que el ministro Campana hablaba de 15.000 millones de inversiones que ya vienen, no ha venido un solo dólar, esos 15.000 millones. Objetamos y ahí hay problemas, y también hay problemas en el tema de los empleos de los jóvenes, ¿no? La gente joven sale al mercado de trabajo, no tiene dónde, porque los empleadores no quieren asumir esas responsabilidades porque están pugnando por una flexibilización laboral. Yo creo que es un tema urgente que hay que hablar para los nuevos empleos, no para los ya empleados, no tocar eso, pero crear imaginativamente nuevos empleos que aporten también al seguro social, porque de lo contrario vamos en un camino divergente, aumentando la necesidad de otorgar pensiones jubilares y disminuyendo las aportaciones en lugar de aumentarles. Este es un callejón sin salida si no se hace cirugía mayor a la que me he referido anteriormente. Señor doctor, la tasa de jubilados crece casi al 5%. Casi al 5% la tasa de jubilados y la tasa de aportantes apenas al 2.2%, menos de la mitad. Pero hay que pensar sobre las pensiones. Aquí se dice que en el Ecuador hay altas pensiones. Las que llegan a 1.900, 2.000, que es el tope, apenas son el 0.3 del total de pensiones. Nada. El 95 son pensiones de menos de $500. Y familias tienen que vivir con $500. ¿En dónde, Gonzalo y caballeros? Hay chicos que no encuentran empleo y que viven del dinero de la pensión de sus padres. Entonces, por lo menos aquí sería la comida. Una hecatombe social si es que se deja de pagar pensiones. Mire, en el año 2018, en junio del año pasado, ya no había liquidez para pagar las pensiones. Tuvo que la Junta de Regulación Monetaria sacar una nueva resolución para cambiar inversiones de corto plazo, porque el del Fondo de Pensiones... ¿Qué significaría la quiebra de IES? Yo quiero señalar muy claro, Gonzalo y doctor Marco Fernando. Morales. De lo que ha hablado aquí Fernando son temas muy serios y profundos. Si quiebra el IES, yo he dicho, quiebra el Estado.
No vayan a creer que si quiebra el IES no ha pasado nada. No, aquí quiebra el Estado. Vayan a ver en dónde está la mayor parte de las inversiones que hace el sistema bancario a través del BIES. En venta de papeles y de inversiones que se hace con la plata de afiliados a efectos de darle alguna liquidez a ese sector, es decir, quiebra el Estado. Pero bueno, veamos solamente 3 puntitos. Yo quisiera señalar que hay temas de coyuntura que puede ya comenzar la misma institución, el Consejo Directivo, a hacer. Uno de esos es lo que planteaba de inicio Washington Herrera, el tema de orden administrativo. Es el colmo. No solamente es que son 4,000 en la salud, de los 17,000, no. Más de la mitad de empleados en el área de salud, de lo que entendemos, son empleados administrativos. ¿Qué hace ahí tanto empleado administrativo? Y en el área también de la administración del IES y del BIES hay un exagerado número de empleados. Eso tiene que bajar. Eso tiene que racionalizarse. El gasto administrativo tiene que racionalizarse y de inmediato. La segunda cosa que... ¿Pero quién hace eso? ¿Cuál de El los Consejo traidores? Directivo del IES, el director general del IES, el gerente del BIES, los administradores tienen que ser mucho más eficientes. Es que no pueden se imputan no pueden haber administradores. una categoría de traidores, los dos que podrían hacer. No pueden haber administradores que crean que están administrando cualquier otra cosa. Están administrando los sagrados fondos de la seguridad social, y son sagrados porque devienen del trabajo. No son cargas impositivas, estos son aportes que se hace y tienen que saber. De la clase media, la menesterosa de estos tiempos. Claro. Porque la clase media está fundida. Mire, pueden hacer reformulaciones. Y desempleada, porque la ley les permite hacer reformulaciones al Consejo Directivo. La ley le permite ver qué es lo que está pasando respecto del sistema de pensiones para ir no progresivamente disminuyendo pensiones como lo han hecho, sino progresivamente ver si es que hay posibilidad de aumentar pensiones. Ahora bien, ¿cuál es la masa aportante para la seguridad social? Quienes ganan el salario mínimo vital. Y respecto de eso hay que decir lo siguiente. Mire, aquí de alguna manera nosotros hemos dicho que no es que corresponda elevar la edad de las personas para que se puedan jubilar. Lo que corresponde es señalar cuál es el número mínimo de aportes que ha de haber a la seguridad social para poder acceder a la jubilación. No puede haber jubilaciones con 60 aportaciones, con 120 aportaciones, con menos de 360 aportaciones. Es decir, la gran mayoría de los ecuatorianos se jubilan con 30, 35 años de aportaciones. Algunos nos jubilamos con 40 años de aportación, pero lo que tiene que verse es cuántas aportaciones son el mínimo, y eso ya puede hacerlo el Consejo Directivo de la Seguridad Social y no estar esperando que el acuerdo nacional. Ya pueden tomar decisión. Además, yo creo que las mesas del acuerdo nacional son estos paneles en donde vamos diciendo ya opiniones, ¿sí?, sobre el tema. Creo que es necesario opiniones con soluciones. Entrar a temas de orden estructural. Si es que es necesaria reformar la Constitución, que se vaya a la constituyente y que se haga la consulta popular, porque el tema de la no privatización de la seguridad social que está puesta ahora en la Constitución es un tema que nació en el gobierno de Sixto Durán. En ese gobierno se dijo no a la privatización de la seguridad social. Pero creo que ahora, hoy por hoy, es necesario entrar a hacer y a estructurar una nueva ley de la seguridad social
que dé pues campo abierto a estos fondos que de alguna manera tomó el gobierno anterior y los puso a que mal administre el BIES y casi los terminó no ha de quebrar. ser fácil Los tomar fondos, esa decisión. los fondos, hay que hacer una ley que viabilice eso, está en la Constitución. Se puede hacer fondos complementarios a los mismos fondos que tiene la Seguridad Social. Se puede formar unas aseguradoras de fondos de pensiones propias del Estado, es decir, el tema del monopolio para ir a la privatización, en eso no estaría yo de acuerdo, pero el tema de mejor administrar la seguridad social para el bienestar de los afiliados, en eso hay que irse poniendo de acuerdo en las mesas de discusión, pero es importante saber dos cosas: si quiebra el IES, quiebra el Estado, y es necesario pensar en que se debe iniciar a hacer una nueva ley de la seguridad social. Usted termina el programa, señor economista Washington Herrera. Yo esperaba que mis compañeros me apoyen en dos puntos. Sí. En el punto de que yo decía que hay que cobrar a los que morosos no pagan, Apoyo. a los morosos y tramposos. Punto. Ahí hay dinero por recaudar. Y todo esto es difícil Entonces, si no se tiene el coraje suficiente para administrar la plata de los afiliados, y si los afiliados dejan de ser engañados por la gente que sube a las cúspides políticas y no sabe qué hacer con el poder en sus manos. Eso es lo que está ocurriendo. Hay una volubilidad de las decisiones, que un día se dice vamos a racionalizar las tarifas eléctricas, se dice el viernes, y el lunes se dice que no. porque el sábado le Y hicieron reparos el ministro y le hicieron y el ministro encargado, de que están que equivocados. seguramente es un superministro que no tiene tiempo, ha sido, según él mismo, engañado por sus propios funcionarios que no han hecho ¿A quién bien se el refiere? estudio, al ministro de Petróleos, que dice que eso está de revisar. Entonces, ¿cómo dictan las disposiciones? ¿Quién va a creer? Eso hace perder credibilidad al gobierno. ¿Qué inversionistas va a venir acá con una disposición aprobada hoy día y que el lunes se va a cambiar? Pero por lo menos Por favor. admite Carlos Pérez, y con responsabilidad dice, eso fue un error mío, que no precisé obligaciones colaterales y me amparé en informes que Por eso. luego descubro Entonces, que no eran reales. Entonces ahí está, los que hicieron esos informes, que el ministro descubre que no eran reales, tienen que ser sustituidos por personas más capaces, más idóneas. ¿Y si son panas del número uno? Bueno, en eso estamos, en el manejo de los dineros del Estado en esta crisis, con clientelismo político. Si seguimos así, seguiremos hasta eternas Caballeros, memorias. muchas gracias por haber estado con nosotros. Vienen a continuación César Montúfar, Juan Carlos Solínez y el señor ingeniero César Arias, un técnico en movilidad muy importante, este caballero. Muchas gracias, Fernandito. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias, señor economista. Les decía, viene César Montúfar, viene Juan Carlos Solínez, viene César Arias, para calificar la administración del alcalde Rodas. Está en sus últimas horas. Está en sus últimas horas de gestión. Y queremos saber si todos ustedes se unen. No vamos a hacer una encuesta, ¿no? Porque eso sería un poco delicado y hasta irresponsable. Pero lo que pueda usted sugerirnos, averiguar, preguntar o precisar, porque ha llegado el momento de precisar los equívocos y los aciertos del señor alcalde que se va. Miren por qué es tan importante, porque incluso yo tengo informaciones extraoficiales de que es uno de los cuadros que está siendo seleccionado por quienes ocuparán la presidencia de la República en próximos años.
Entonces la calificación quiteña de auténticos quiteños, de conocedores de la materia, de gente que ha verificado cotidianamente el trabajo equivocado o acertado, porque no nos vamos a pasar con una medalla de oro mezclado con platino puro, y que refiera seguramente al asunto de el metro, sino que tenemos que descubrir todo lo descuidado y todo lo exitoso. También han habido esfuerzos dispersos que han generado resultados óptimos para la ciudadanía y para la visualización de una nueva capital de la República. Descuidada en un montón de ángulos, súper descuidada por el aplomo de latrocinios que han cometido concejales que han permanecido con toda la sinvergüencería universal del caso, han permanecido en sus asientos en el ayuntamiento capitalino, sin rendirle cuentas a nadie, alzándose de hombros frente a la queja social, pero ahí han mantenido sus puestos. Y lo que puede ocurrir con el nuevo Consejo Municipal, donde la desgracia para la capital de la República, si no tiene cuadros responsables, entendidos en materias que sean comisionados y encargados de manejarlas, esto puede irse al diablo. Yo sé por qué les digo. Estamos recién tratando de aprender cómo ser alcaldes. Y la ciudad necesita este momento, o necesitaba este momento, de un personaje con más conocimiento de causa, con más entendimiento de los problemas, con más capacidad organizativa, con mayor capacidad de convocatoria. El asunto es muy complicado. El nivel de requerimientos de la capital de la República es harto complejo, descuidadísimo en varios ámbitos y sólido en algunas cosas que nos deja también la administración del señor alcalde, que está por terminar su ciclo y a prestarse a ser seleccionado por algún candidato o precandidato a la presidencia de la República. En eso están. Pero le da el visto bueno al señor alcalde que se aproxima en retirarse ya de la comuna quiteña. ¿Le da el visto bueno o le observa con franqueza los méritos y los deméritos que él ha tenido en su ejercicio de la alcaldía de San Francisco de Quito? De eso se trata. Casi que es la última oportunidad para decir cosas importantes. Aquí estarán Juan Carlos Solínez y César Montúfar y César Arias, este técnico de movilidad. Vamos a ver cómo nos va. Si ustedes quieren participar, me dan las líneas, por favor, compañeros, si son tan amables. 525-202. Pero yo tengo aquí el cartel de líneas telefónicas, a ver si... No es que van a salir al aire, pero van a tener la bondad de sentarse en un escritorio y registrar las llamadas con los temas y las preguntas que resuelvan configurar nuestros radio oyentes y ciudadanos de seguimiento. Aquí está. www, porque pueden hacerlo también digitalmente, www.exaecuador unido, exaecuador en minúsculas, unido.com. Fácil. www.exaecuadorunido.com.
El WhatsApp 099 25 00 993 099 25 00 993. Los teléfonos de cabina 25, a ver si me ayudan por favor. El personal que esté en secretarías y ha arribado al estudio tengan la bondad también de ayudarme receptando las llamadas telefónicas. ¿Qué de bueno y de malo ha tenido la administración del alcalde Rodas, que se nos despide en próximas horas? 25-23-290. Él nos comprometió en una llamada internacional cuando estaba recientemente en la Unión Americana una entrevista final. Pero ayer se hizo. 25-59-555. 25-59-555. Digamos algo por nuestra ciudad. Participemos de esta minga, así sea retórica, pero que señale la preocupación ciudadana sobre el destino de Quito, ciudad a la que decimos amamos con tanto rigor. Inicio de espacio promocional y publicidad.